Te adoramos, Jesús. El tema de la campaña es un corazón misionero. Y nosotros vimos ayer con la hermana Beatriz, tremendo mensaje, tremenda exégesis que trajo la hermana, describiendo el corazón. Y yo me identifico con ella, yo creo que el pastor también, porque nosotros tenemos problemas con el corazón. Y ese es el músculo que si deja de funcionar, dejamos de existir. No hay de otra. Si un riñón se daña, pues ponen uno nuevo. Un pulmón, ponen uno nuevo o quitan el que tienes y dejan el bueno. Pero si el corazón se daña, por ahí están haciendo que corazón de vacas, pero de aquí a que llegue el de nosotros o de puercos, dicen, no sé qué no sé qué le hacen, pero si el corazón deja de funcionar, pues lamentablemente estamos muertos. Pero ella dio una definición interesante de lo que es el corazón misionero. Y el corazón misionero indica que mientras tu corazón está palpitando, tú estás pensando en las misiones constantemente. Y yo me regocijaba porque yo decía, wow, Señor, esa fue la primera pregunta que tú me diste para el mensaje. ¿Cómo obtener un corazón misionero? ¿Quién nos puede dar el corazón misionero? ¿Quién puede levantar nuestros ánimos y nuestro espíritu para hacer las misiones que tú has mandado que nosotros hagamos? Lo que pasa es que a veces malentendemos la palabra misionero. Creemos que la palabra misionero es solamente salir de este lugar e irnos a un lugar foráneo para predicar el evangelio. Pero ayer la hermana preguntó cuántos han ido a otros países y muchos levantaron la mano. Pero me gustó algo que el hermano David hizo. Y cuando la hermana le preguntó a qué país usted ha ido, él le dijo al vecino de mi casa. Porque a veces nosotros malentendemos lo que son misiones. El mandato fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el mandato no dijo pastores id. El mandato no dijo evangelistas id. El mandato no dijo líderes id. Sino que el mandato fue para la iglesia completa, entera. Todos nosotros tenemos ese mismo mandato. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, entendemos que el cuerpo de Cristo es formado por todos los que pertenecen a la iglesia del Señor. Y muchos nos identificamos con las manos, con los pies, con los dedos. Pero algo interesante que no pensamos es que todos nosotros somos la voz de Dios. Todos nosotros pertenecemos a la boca de Dios. Porque hemos sido mandados a anunciar un evangelio que transforma, que da vida, que rompe cadenas, que cambia a aquel que está abatido. Y ese evangelio nosotros tenemos que predicarlo. Hay que volver a Pentecostés. Algo que el cuerpo de Dios se ha desenfocado es en llevar el evangelio no solamente a cuerpos foráneos o a países foráneos, sino a nuestro vecindario. Y no estoy hablando alrededor de la iglesia porque aquí hemos evangelizado un montón de veces, yo creo. Pero alrededor de su casa conocen que usted es cristiano. Conocen que cuando hay problemas pueden ir y tocar la puerta de su casa para que usted le brinde alguna solución espiritual al problema que ellos tienen. Saben alrededor de usted que usted es un cristiano que tiene poder de Dios y que Dios se manifiesta sanando enfermos a través de usted. O que Dios se manifiesta reprendiendo los demonios que atan las vidas que están alrededor de su vecindario. Ahí es donde está reflejado lo que es la misión que el Señor nos ha mandado. Hay que volver a Pentecostés. Pero un corazón misionero no nace solamente porque sí. Porque hay muchos cristianos que llevan convertidos mucho tiempo y no sienten abrir su boca para hablarle a otra persona de Cristo. Tienen todos los beneficios de la salvación. Tienen todos los beneficios que viene con servirle al Señor.
Pero lamentablemente el beneficio de compartirlo con otros no lo han experimentado todavía. Y déjeme decirle, una de las cosas más lindas que hay es evangelizar. Porque después que usted evangeliza se siente, pero caminando, pues no sé si usted ha tenido la experiencia, pero después que uno sabe evangelizar y Dios le pone la oportunidad de hablarle a una persona que escucha lo que usted tiene que decirle de parte de Dios, no hay alegría más grande que esa después que usted sale del evangelismo. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que no le ha nacido todavía el evangelizar. Pero ¿quién es el que da ese deseo de llevar a Cristo a otras personas? ¿Quién es el que nos inspira a nosotros a poder abrir nuestras bocas y decirle a otros lo maravilloso, poderoso, lo lindo que es Cristo en nuestras vidas? Y ese es el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda a usted darle el poder para testificar y dar testimonio de Jesús que no sea el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que entender lo que es tener el Espíritu Santo en nosotros. Y escuche bien, el Espíritu Santo se ve en la Biblia desde el comienzo de las Escrituras. Desde Génesis capítulo 1 nosotros vemos que dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, dando a entender el poder ejecutivo de Dios que estaba ocasionando la creación en el mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo, que desde el principio el Espíritu Santo estaba activo en las Escrituras. Y a través de las Escrituras vemos el Espíritu Santo desarrollando o elaborando la función ejecutiva de papá. Y esa es la Trinidad trabajando en una sola persona, pero no voy a entrar ahí porque eso es predicación de otro día. Ahora, cuando nosotros comenzamos a visualizar desde el comienzo de la Biblia, y créanme, no me voy a detener en toda la Biblia porque si no salimos de aquí esta noche, pero si comenzamos a mirar desde el comienzo de la Biblia, nosotros vamos a comenzar a ver cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del hombre. Y nosotros conocemos la historia de Génesis, cómo Dios crea al hombre, cómo levanta la creación, cómo Dios después de que la creación se extiende y se expande, comienzan a pecar porque se separan de Dios y Dios trae un diluvio. Amén. A través del diluvio Dios salva a una familia, la de Noé, y comienza otra vez a poblar el mundo. Hasta que comenzamos en la historia y llegamos a la vida de Abraham. Y Abraham estaba en un lugar donde sus padres practicaban la idolatría. Donde sus padres lo que hacían era que construían dioses para que el pueblo de donde ellos eran adoraran a Dios con esos dioses. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que habla a Abraham. Y le dice: Jehová, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. So Dios saca a Abraham de Mosul, que Irak, ¿verdad? Es lo que se conoce hoy allá abajo. Y lo lleva hasta Canaán. Pero escuche bien, Abraham no tenía un GPS en el teléfono. Abraham no tenía una brujulita que le decía para dónde era el norte, el sureste y el oeste. Él no andaba en un carro último modelo que tiene GPS adentro y te lleva hasta los sitios donde tú quieras ir. Abraham no necesitó de unos profetas que se levantaran y le dijeran: sí, el que te está hablando es Jehová, vete, porque ese es el Dios verdadero. Porque qué mucho Dios nos manda a nosotros y a veces tenemos que pedirle 20 confirmaciones para levantarnos y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Abraham solamente escuchó la voz de Dios una vez y se levantó, salió de su casa y de su parentela y arrancó por ahí para abajo. Sin saber para dónde iba, dice el libro de Hebreos capítulo 11. Que él salió sin saber a dónde él iba. Pero llegó a Canaán. Porque el Espíritu de Dios dirige a la persona que se deja dirigir por él. El secreto de llegar a Canaán es que tú te dejes dirigir por Dios a donde Él te quiera llevar. Y si todos tenemos ese mismo corazón, vamos a llegar a donde Él quiere que lleguemos.
Porque mientras caminemos bajo la voluntad de Dios, dirigido por el GPS de Jehová, no hay falla de dirección ninguna. Porque cuando Él dice que es a la derecha, es a la derecha. Cuando Él dice que es a la izquierda, es a la izquierda. Pero cuando Él dice continúa de frente, es que continuemos derecho. Porque cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta que la gloria de Dios va a estar donde Él nos lleve. Y Abraham se levantó y salió con su familia. Y el Espíritu Santo ahí guiando a Abraham. Abraham no conocía quién era Jehová. Abraham quizá era la primera vez que escuchaba la voz de Dios. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Se levantó y continuó y llegó a Canaán. Allá Dios lo bendice con Isaac después que le dio la promesa. Yo me imagino a Abraham esperando por tantos años por Isaac, bendito. Pero el Señor lo bendijo con Isaac, porque tarde o temprano llegan las promesas. Usted no se apure, que si Dios le prometió algo, llega. Cuando Dios habla, no se equivoca. Dios tiene una boca y tiene una sola voz. Y si es Dios hablando, no se preocupe que se cumple. Porque la Biblia dice, en esto probaban los profetas, que si hablan y no se cumple, echan al cesto de basura, que eso no fue Dios. Pero si se cumple, Jehová está hablando. Así que si usted tiene alguna promesa todavía, guardar el bolsillo que le dieron. No se desespere, que todavía Dios está trabajando. Él va a cumplir lo que ha prometido. Isaac nace, crece. Y entonces Isaac se casa. Pero lo bonito de todo esto es que el que le buscó la esposa a Isaac fue el Espíritu Santo. Porque Abraham mandó al siervo a que fuera a buscar la esposa. Pero antes de llegar a donde estaba la esposa de Isaac, el siervo dobló rodilla y dijo, papá, párate. Que esto solamente te pertenece a ti. ¿A qué le mandó la misión? Pero la misión es tuya, no es mía. A la que yo llegue y me saque agua a mí y a los que me siguen y a los camellos, esa es la que va a ser esposa de Isaac. Y ya parece que el Espíritu Santo se le había adelantado y le puso allá a Rebeca en el corazón. Vas a ver un tipo por ahí. Sácale agua a él y a los camellos también. Y cuando llegó el hombre, ya Rebeca le tenía el agua esterita para allá, para que ellos bebieran ahí. Y yo me imagino que él tiene que haber como tomado eso cuando estamos desesperados. Dijo, ay, gracias Señor que tú me escuchaste. Ahora sí yo sé que esta es la que le tengo que llevar a Isaac. Y comenzó ese matrimonio de Rebeca y de Isaac. Y nosotros vimos el martes, los que estuvieron aquí el martes, lo que estaba pasando en dentro de Rebeca, donde dos naciones estaban peleando por nacer. Y en todo esto está el Espíritu Santo trabajando, orquestándolo todo. ¿Ok? Estoy dándole más que lo histórico para después llegar al punto del mensaje. No se desespere. Y en dentro de Rebeca habían dos naciones. Y de ahí nació Jacob y Esaú. Pero ya antes, ya habían profetizado de que el mayor iba a servir al menor. Los que estuvieron aquí el martes escucharon, no voy a entrar mucho en la historia. Comienza la historia de Jacob. Y en la experiencia que tiene Jacob mientras va huyendo de su hermano, se encuentra con Dios. Y tiene un encuentro con Dios. Y lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, el hombre viejo cambia y torna en una nueva criatura. Y Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dijo, ya tú no serás más Jacob. Tramposo. Ahora tu nombre va a ser Israel. Y desde ese tiempo en adelante nosotros vemos cómo Dios comienza a trabajar con Jacob hasta que llega a pedirle perdón a su hermano. Y ustedes conocen la historia. Si no la conocen, lean el libro de Génesis, que está bien bonita la historia.
Ahora, Jacob tiene 12 hijos. Amén. Pero antes de que Benjamín naciera ocurre una historia importante. Y es cuando venden a José a Egipto. Y muchos nos preguntamos cómo puede ser que esto sea permitido, que Dios haya permitido algo así. Para los que no conocen la historia, porque el que conoce la historia entiende por qué fue que sucedió. Pero Dios, que conoce el futuro, por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Dios, que conoce el futuro, ya estaba orquestando lo que iba a acontecer en el futuro para Israel. Estaba preparando a José en Egipto para cuando Israel necesitara de la abundancia de Egipto, hubiera alguien adentro que pudiera abrir la puerta para que ellos entraran. Así que si usted es el único que le sirve al Señor en su familia y no entiende cuando le habla y no le hacen caso, usted tranquilo. Porque el Señor le permitió que usted entrara para que cuando ellos tengan la necesidad, usted sea quien le abra la puerta y ellos puedan entrar y encontrar lo que ellos necesitan en Cristo. Y José entró al pueblo en necesidad a Egipto. Pero después de todo esto, José muere y dice la Biblia que otra vez los nuevos que nacieron se olvidaron de José y no sabían quién era José y volvieron a estar detrás de los dioses. Y por un montón de años estuvo Israel cautivo en Egipto, 400, dice la Biblia. Pero dice la Biblia que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y mientras ellos estaban en cautiverio, Dios comenzó a obrar y a bregar con un hombre que, basado en nosotros juzgarlo, nunca lo hubiésemos escogido a él. Un asesino que estaba prófugo de la justicia. Había matado a un hombre y no lo había reportado, sino que lo escondió, lo enterró bajo la arena, dice la Biblia. Un hombre que cuando leemos la Biblia le puso un fracatán de excusas a Dios. Y la Biblia dice que era el hombre más manso del mundo. Pero escuche bien, porque la mansedumbre no lo obtuvo hasta que tuvo el encuentro con Jehová. Así que si me está siguiendo el hilo, vamos paso por paso. Cuando Dios llama a Moisés, Dios, entendiendo la historia de Moisés, que desde niño ha sido perseguido, porque desde niño lo estaban buscando para matarlo, basado en la ley que había hecho el faraón. Y Dios lo protegió desde niño hasta su edad adulta. Y en su edad adulta decidió tomar asuntos en sus manos y vengar a uno de los hebreos. Y dice que le metió un cocotazo a uno, que lo estiró y lo dejó ahí muerto. Pobres niños de Moisés. Me imagino cuando los corregía. Ay, padre. Tenía que tener cuidado porque se le dio un cocotazo a aquel, lo tiró muerto. Imagínate a los nenes. Y dice la Biblia que Faraón, cuando supo esto, comenzó a perseguirlo. Y él tuvo que huir. Y cuando va huyendo, ya Dios tenía un plan, porque el Espíritu Santo tenía todo ya ready para él. Dice que cuando Moisés sale corriendo, llega a un lugar que se llama Madián. Y ahí el Espíritu Santo ya le tenía todito preparado. Habían unos pastores que le estaban haciendo la vida imposible a las hijas de Jetro. Y Moisés se dio cuenta y le salió lo karateca que traía de Egipto. Y comenzó a defender las hijas de Jetro para que sacaran agua del pozo.
Y no dice cuántos pastores eran, pero dicen que era plural, así que le metió de mano a 2 o 3. Eso quería decir que el hombre peleaba de verdad. Y cuando las hijas regresan a donde Jetro mira el gelo y dice, adiós, pero ustedes están un poquito temprano, ¿qué pasó? Y ellas le dicen, es que un hombre allí, un karateca apareció y quitó los pastores del medio y pudimos sacar el agua que necesitábamos. Y Jetro le dice, ¿y por qué no trajeron ese hombre con ustedes? Vayan y busquen ese hombre que yo quiero conocerlo. Y cuando aparece Moisés, la Biblia dice que de chiquito era lindo. Me imagino que de grande también era bonito, ¿verdad? Y Jetro dijo, párate, que este es para Séfora. Aquí tengo a Séfora casada. Y le dijo, mira, mi hijo, por lo que hiciste, aquí está mi hija. Está preciosa. Cásate con ella. Y ahí ya Dios le tenía a Moisés su esposa escogida. Y de Séfora nace Gersón. Por ahí hay un Gersón, pero ese no es Gersón. Tiene acento en la O. Y Dios comienza a trabajar con Moisés. Y dice la Biblia que un día pasando el desierto, con las ovejitas de Jetro que él las cuidaba, llegó a un monte que se llama el monte Horeb. Pero la Biblia dice que el monte Horeb es el monte ¿de quién? De Dios. ¿Qué problema? Llegó al monte de Dios. Imagino que él no estaba buscando llegar a ese monte. Pero cuando el Espíritu Santo está en el asunto, uno llega donde Dios quiera o no quiera. Y dice que vio algo allí que le interesó. Vio una salsa ardiendo. Pero el problema no era que ardía, porque era costumbre que ardieran las salsas allí. Era caliente. Lo que pasó es que esa salsa no se consumía. Y él dijo, párate, que yo creo que yo estoy viendo una visión o algo está pasando, pero eso está raro. Vamos a ir a averiguar qué es lo que pasa allí. Le salió los boricuas a Moisés. Sí, porque usted ve a los boricuas, ve una multitud corriendo, y ellos arrancan de quien está corriendo para averiguar qué es lo que está pasando, de quién están corriendo ellos. Eso es para que después los boricuas me cojan afuera. Y Moisés salió a averiguar qué era lo que estaba pasando con la salsa. Y de la salsa le habla el ángel de Jehová a Moisés, le dice, párate un momento, mijo, quédate ahí tranquilo. Y quítate la chancleta que trae puesta, que estás en tierra santa. Este es el monte de Dios. Y comienza a revelarle a Moisés lo que él quiere hacer con Moisés. Escuche bien. Y cuando Dios está hablando con Moisés, Moisés comienza a tener una conversación con Dios sin haber conocido quién era Dios. Porque su mamá lo había instruido en la ley de Israel cuando era pequeño. Pero ya habían pasado tantos años que Dios comienza a bregar y Moisés comienza a hablar y a dialogar con Dios. Y Dios comienza a decirle a Moisés, oye, el pueblo está de esclavo y me han clamado y yo he escuchado su clamor. Yo necesito que tú vayas y lo saques de Egipto. Y Moisés le dice, pero ¿quién soy yo para presentarme a Faraón y sacar al pueblo de Egipto? Y Dios le dice, Moisés, no te preocupes, que yo voy a estar contigo, tranquilo. Entonces Moisés le dice, sí, pero ¿y si me dijeren quién fue el que te mandó a sacarnos de Egipto? ¿Qué le voy a decir yo? Porque van a decir, no has tenido visión ninguna, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dice, no te preocupes, dile que el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y le dice, pero ¿cuál es el nombre? ¿Con qué te voy a identificar? Y él le dice, yo soy el que soy. Le vas a responder si te preguntan. Le vas a decir, el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob te ha mandado a que lo saques del pueblo de Egipto. Pero Moisés todavía le dice al Señor, no me van a creer. Ellos no van a creer mi palabra. Escuche bien, conociendo su pasado, conociendo de dónde él venía y lo que había hecho.
Él estaba pensando, ellos me van a juzgar conforme a lo que yo he hecho y lo que yo sé que mi pecado ha sido. Pero el Señor le dice, no te preocupes, Moisés, que yo te voy a dar algunas señales para que ellos te crean. Y le dice, ¿qué tienes en la mano? Una varita. Tirar al suelo y se convierte en serpiente. Dice que Moisés huía de ella. Pero el Señor le dice, tómala por la cola, y se convirtió otra vez en vara. Y le dice, y si no creyeren en ese milagro, le dice, mete tu mano en tu seno y sácala. Y salió leprosa, dice la Biblia. Y le dijo, mételo otra vez y sácala. Y salió de nuevo sana, dice la Biblia. Escuche bien. Y le dijo, y si todavía no creyeren en ninguno de esos milagros, vas a ir al río, vas a tomar agua y la vas a derramar sobre la tierra. Y el agua que tú derramares sobre la tierra se va a convertir en sangre. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Moisés? Yo no soy el que usted debe mandar. Manda a otro en mi lugar. Y dice que Jehová se encendió en ira contra Moisés. Porque Moisés le dice, yo soy lento para hablar y torpe de lengua. Le dice, ¿cómo voy yo a comunicar lo que tú quieres que yo hable? Y Dios le dice a Moisés, yo voy a poner palabra en tu boca. Y le dice, ¿quién creó al mundo? ¿Quién creó al mudo? ¿Quién creó al ciego? ¿Quién creó al sordo si no fui yo, Jehová? En otras palabras, si te quiero hacer hablar, hablas. Si te quiero hacer ver, tú ves. Si te quiero hacer oír, tú oyes. Porque el que creé las cosas fui yo. Pero para que no me des más excusa, te voy a poner a tu hermano ahí para que sea boca por parte tuya. Él será boca a Faraón y tú serás Dios a tu hermano, le dice. Y Moisés comienza el llamado que Dios le hace. Va al pueblo, el pueblo entiende el mensaje del Señor. Ustedes conocen la historia, hay muchas cosas que pasaron. Pero cuando se van a presentar frente a Faraón, entonces Dios le da señal a Moisés una vez más. Y le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Cuando llegan donde Faraón, la señal que le dio a Moisés fue que Aarón tirara su vara frente a Faraón. No Moisés, la vara de Aarón. Y Aarón tiró su vara frente a Faraón. Y la vara de Aarón se convirtió en serpiente también. Mira qué cosa. Pero el Faraón tenía sus cartas bajo la manga también. Y llamó a sus hechiceros, a los brujitos. Que son los que el diablo usa para tratar de opacar la obra de Dios. Y los brujitos vinieron y dijeron, nosotros también podemos hacer eso. Tiraron las varas de ellos y se convirtieron en serpientes. Pero el milagro que hace Dios no es como el milagro que hace el diablo. Señor los reprenda. Dice que la vara de Aarón se tragó viva a la vara de los brujitos de Faraón. Pero Faraón se puso duro, dice la Biblia. Y Moisés vino otra vez con señal y quiso que el agua se convirtiera en sangre. ¿Y qué pasó? Que los brujitos también pudieron hacer ese milagro. Imitando a Dios, imagínense. Y después de que el agua se convirtió en sangre y los brujitos pudieron hacerlo, Faraón como quiera endureció el corazón. Escucha bien. Entonces, Dios le mandó otra vez señal a Faraón con Moisés. Y le dice a Moisés, dile que van a salir ranas del agua, pero a montones. Y salieron un montón de ranas.
Y vinieron los brujitos y sacaron ranas del agua también. De algo que ya existía. Pero Moisés, en la tercera ocasión, le dice, bueno, se endureció el corazón, papá, ¿qué hacemos ahora? Y Jehová le dice, bueno, pues, ¿tú ves todo ese polvero que hay ahí? Ordénale ese polvero que se convierta en piojo. A ver si los brujitos van a poder hacer que la tierra se convierta en algo. Y dice que Moisés ordenó al polvo que se convirtiera en piojo. Pero cuando los brujitos trataron de que el polvo alrededor de ellos se convirtiera en piojo, lo que hicieron fue fango, porque no salió nada de ese polvero. Y miraron a Faraón y le dijeron, esto es dedo de Jehová, el Dios de los hebreos. Escuche bien. Nosotros estamos mandados a Egipto a libertar al pueblo que Dios tiene allá todavía bajo cautiverio. Porque hay un pueblo de Dios que está en Egipto todavía bajo cautiverio. Y nosotros hemos sido mandados a libertar a ese pueblo. Y la Biblia dice que así como le dio señal a Moisés, también nos ha dado señal a nosotros. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Moisés de aquel tiempo es usted hoy. Así que no se diminice lo que usted es, porque Dios lo ha llamado a usted también a ser un libertador de muchas almas que todavía se están perdiendo. Un corazón misionero. Pero para que ese corazón misionero nazca, hay que volver a Pentecostés. Ahora, Moisés fue usado por Dios de muchas maneras increíbles. Nosotros vemos la historia como Dios usó a Moisés. Una de las cosas más lindas que Dios usó a Moisés fue a través del tabernáculo. Cómo Dios le indicó a Moisés cómo hacer el tabernáculo. Un templito de 60 postes que Dios le dio a Moisés unas instrucciones específicas para que Moisés las hiciera. Dice que alrededor había un cuadrado grande de unos postes con lino fino que cubrían ese tabernáculo. Y dice que tenía solamente una sola puerta. Y uno entraba por el este, que era donde miraba la puerta. Y cuando uno entraba rapidito encontraba el altar del sacrificio. Y después del altar del sacrificio, ahí estaba el lavatorio, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Y ahí había una cortina que dividía el atrio al lugar santo. Y pasaban al lugar santo, y cuando entraban al lugar santo, a mano derecha estaba el candelabro de oro. Y a mano izquierda estaba el altar de la propiciación de los panes. Y más allá estaba el altar del incensario, antes de entrar al lugar santísimo. Y entre medio había una cortina púrpura que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando uno pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ahí estaba el altar del pacto de Jehová, donde la presencia de Jehová descendía cuando él iba a hablar con los sacerdotes. El candelabro no podía apagarse. Tenía que estar encendido constantemente. Y era lo que alumbraba el lugar santo. Pero en el lugar santísimo no había luz ninguna. Sino que el que alumbraba el lugar santísimo era la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios bajaba a hablar con el sacerdote. Porque donde está Dios no hay tiniebla. La Biblia dice lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando el salmista dice, ¿a dónde iré de tu presencia? La Biblia dice que ni la oscuridad me puede cubrir, porque donde tú estás la oscuridad se hace luz. Pero lo más lindo de esto es que la Biblia dice que Él ya no va a habitar en casa hecha
por manos de hombres. Y la Biblia indica que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Así que esa gloria que descendía allá en aquel templito que había hecho Moisés, ahora esa gloria desciende en el corazón de cada uno de nosotros. Porque ahora donde habita el Espíritu Santo es en dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y ese es el tabernáculo ahora que Dios usa para Él derramar de su presencia. Hay que volver a Pentecostés. Y cuando nosotros comenzamos a ver la historia, llegamos al Nuevo Testamento, donde comienza la historia de Jesús. Y Jesús nace, crece. La Biblia dice que a los 8 años se le perdió el papá a la mamá y estaba en el templo enseñándole a los mismos sacerdotes. Y dice la Biblia que crecía en gracia con Dios y para con los hombres. Pero Cristo llega a su edad de comenzar su ministerio. Y es bautizado por Juan el Bautista. Por poco digo apóstol Juan, ay Padre. Y comienza su ministerio. Pero dice la Biblia que cuando fue bautizado, una vez salió de las aguas, dice que fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto. Y por 40 días estuvo ayunando. Allá tuvo la revelación que Dios le dio con Satanás. Ustedes la saben todas las tentaciones. Pero dice cuando regresaba, ya no dice que regresó guiado por el Espíritu Santo, sino que dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús comienza su ministerio, se ve el Espíritu Santo cómo usaba al Señor, porque dependía del Espíritu Santo como hombre. Así como usted y yo tenemos que depender del Espíritu Santo. Y comenzó el Señor a hacer su ministerio. Y Dios comienza a escoger unos apóstoles, comienza a educarlos, a enseñarlos, y comienza a darle el mensaje del Espíritu Santo. Y vemos a través de la Biblia cómo Dios comienza a obrar con sus apóstoles. En una ocasión dice que le dio autoridad y los mandó con la autoridad que le había dado a hacer el trabajo de evangelismo. Y dice que los apóstoles regresaron gozosos, contentos, diciendo: los demonios no se sujetaban a nuestras palabras. Los enfermos eran sanos. Y Jesús le dice: no se alegren de que los demonios salen, porque eso no salva a nadie. No se alegren de que las señales lo siguen, porque eso tampoco salva a nadie. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y más ahorita vamos a, casi cuando termine vamos a considerar eso. Ya estoy casi terminando, no se apuren, me faltan 1:30 nada más. Entonces Dios comienza a preparar a estos apóstoles hasta que llega el tiempo donde Jesús tiene que ser crucificado. Jesús es crucificado, al tercer día resucita, para no entrar tanto en detalles. Y dice la Biblia que por 40 días se le aparece a sus discípulos enseñándoles y dándoles instrucciones. Pero al 40 día, dice la Biblia que fue recibido arriba. Y ustedes conocen cómo fue. Apareció una nube, se lo llevó. Y aparecieron 2 ángeles, dijeron: así mismo como lo habéis visto hoy, así mismo vendrá.
Y estamos esperando ese día. Amén. Y después de esos días, Él le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque necesitan algo importante, algo esencial, algo que sin el cual no van a poder hacer la labor a la que yo les mandé. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Se fueron a un lugar que la Biblia le llama el aposento alto y ahí estaban reunidos. Escuche bien. Y estaban esperando la promesa de la cual Jesucristo le había hablado. Ahora, esto del día de Pentecostés nació cuando el Espíritu Santo bajó. Y nosotros vamos a llegar a ella mismo. Pero Pentecostés tenía el nombre de Shavuot antes de ser Pentecostés, que era la fiesta de las semanas. Y no sé si usted ha estudiado las fiestas judías, pero algún día me gustaría que el pastor trajera ese estudio de todas las fiestas para que usted vea lo interesante que son las fiestas y el mensaje que lleva cada fiesta. Pues Shavuot lo que quería decir era semanas, donde Dios en el desierto le dijo a Moisés, una vez ustedes lleguen a la tierra que yo les voy a dar y tomen de su fruto, me van a traer las primicias de ese fruto. Y después que me traigan las primicias de ese fruto y el sacerdote las presente delante de mí para que sea apto para yo recibirlas, de ahí ustedes van a contar 7 semanas. Por eso es que se llamaba Shavuot, porque eran semanas. ¿Y 7 por 7 cuánto es? Sabemos matemática, está bueno. 7 por 7 es 49. Y le dicen, ese día de reposo, a lo último de las semanas, ustedes no van a comer nada leudado. No van a trabajar. No van a hacer nada de lo que yo les dije que no hicieran. Pero el día después de ese día de reposo, ustedes van a traer las primicias de toda la siega y me las van a presentar a mí para yo recibirlas. Jesucristo muere en la Pascua, que es el comienzo de la semana de Shavuot. Por 40 días, se le aparece a los discípulos. Es recibido arriba en gloria. Los apóstoles por 10 días se meten en el aposento alto. Y dice que en la celebración de Shavuot, que es el día después del día de reposo, dice que mientras ellos estaban reunidos unánimes juntos, buscando una sola cosa, que era la promesa que Dios había hablado. Ellos no estaban hablando de opiniones ningunas. Ellos no estaban discutiendo lo que tú crees o lo que tú entendiste o lo que tú decides o lo que no decides. Ellos no estaban discutiendo quién era más espiritual que nadie. Ellos no estaban decidiendo quién estaba correcto, quién estaba incorrecto. Ellos solamente estaban diciendo, hay que esperar lo que dijo Jesús, que venía de parte de papá. Porque hay tantas opiniones y tantas cosas que separan el pueblo. Y solamente hay que unirnos en una sola cosa. Y es que el Espíritu Santo descienda y el que sea que nos guíe. El que sea el que nos elija, el que sea el que nos separa. Él sea el que diga, tú vas para acá y tú vas para allá. La Biblia dice bajo el tema que escogieron para misiones, que mientras ellos estaban ministrando en el capítulo 13 y orando, dice que el Espíritu Santo fue el que escogió a Pablo, para que hiciera la labor que él tenía para ellos.
Pero fue el Espíritu Santo quien los escogió. No fue más nadie. Ahora, escuche una cosa. Antes de que el Espíritu Santo los escogiera, dice la Biblia que ellos estaban ministrando, estaban ayunando y estaban orando. Porque queremos ser escogidos y ser usados, pero dejamos la parte de meternos con Dios antes de ser usados. Queremos que el Espíritu Santo nos escoja y nos use, pero no queremos ayunar, vigilar, no queremos buscar de la presencia de Dios para que sea Dios haciendo y no nosotros haciendo. Y nosotros estamos llamados a que seamos guiados por el Espíritu. Pero para ser guiados por el Espíritu hay que buscar la guianza del Espíritu Santo. Hay que volver a Pentecostés. Una de las cosas que identifica la iglesia primitiva era la llenura del Espíritu Santo. La visión que había en la iglesia primitiva. El don de discernimiento que había en la iglesia primitiva. Que decían, yo voy para la iglesia de Pablo. Decían, muchacho, tienes que tener cuidado porque se tiene una visión que más que de mirarte, parece como si hiciera un rayo X. Antes que te metas ahí, arréglate con Dios. Decía, pues voy para la de Pedro. Se está igual. Ahí sí que no hay juego ninguno. Con Pedro se murieron dos, ten cuidado, que no vayas a caer tú también muerto allí. Esa es la visión espiritual que nosotros, la iglesia de Dios, tenemos que tener. Para que cuando el diablo trate de entrar por nuestras puertas, nosotros podamos pararlo en seco y decir, diablito, aquí no, porque te estoy viendo con los ojos espirituales. Ahora, la iglesia primitiva era una iglesia que no jugaba con las cosas de papá. Que había entendido que el Espíritu era santo y que con el Espíritu Santo no se jugaba. Mi abuelo decía que Dios no juega, pero cuando juega, juega pesado. Y no era relajo. Y no es relajo todavía porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la Biblia. Jesucristo no cambia. El mismo Espíritu Santo que cayó en el aposento alto, el mismo Espíritu Santo que puede caer aquí en esta noche. Es el mismo Espíritu Santo que lo va a usar usted para hacer las obras que Él quiere usarlo para hacer. Él no cambia, Él tiene el mismo poder. Pero el ayuno, la oración y el sometimiento a Dios hace falta todavía. Escuche bien, porque con esto voy a terminar. Cuando cayó el día de Pentecostés, se cumplía el día de Shavuot de presentar las primicias a Dios. El día de Pentecostés era el día que Jesucristo estaba presentando las primicias del efecto que había hecho su labor aquí en la tierra. Y esa primicia de 120 personas, alrededor de 120 dice la Biblia, personas que fueron llenas del Espíritu Santo, fueron las primicias que Jesús le presentó a papá en el cielo cuando cayó el Espíritu Santo en el 50 días. Pero las primicias no se quedaron como primicias. Porque dice que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y comenzó a hablar. Y 3,000 personas se convirtieron en su primer mensaje. Una primicita nada más, imagínense. Pero no era Pedro, ni su sabiduría, ni el tiempo que habían dado con Cristo. Era que la llenura del Espíritu Santo que tenía Pedro hacía que él hiciera lo que tenía que decir, las palabras correctas y lo que tenía que indicarle al pueblo para que creyeran en Jesús. La Biblia dice que el Espíritu llenaría nuestra boca con las cosas que nosotros tendríamos que hablar. Por eso es que antes de evangelizar, hay que meterse con Dios.
para que Dios sea el que llene nuestra boca cuando vamos a decirle a alguien palabra de parte de Dios. Se convirtieron 3,000 almas en el primer mensaje de Pedrito. Y en el segundo se convirtieron 5,000. Y si la Biblia hubiese seguido dando mensajes de Pedro, yo creo que siguen aumentando y aumentando y aumentando más la vida por ir para abajo de Pedro. Pero ¿cuántos miles están en nuestras manos que nosotros nos hemos salvado? Pero mire, olvídese del número. Olvídese del número porque no todos vamos a alcanzar 5,000 y 10,000 y 20,000 personas. Ojalá y que Dios nos permita hacerlo, amén. Si Dios abre la puerta, gloria a Dios. Pero tiene una que puede decirle al Señor, me la gané para Cristo. Tiene dos que puede decir para el Señor, me la gané para Cristo. Y ahí es donde yo quiero llevarlos y este es el final del mensaje. Quien nos da un corazón misionero se llama Espíritu Santo. Si usted no siente hablarle a nadie, aquí está el Espíritu Santo en esta noche. Si usted no siente hacer lo que Dios le ha llamado a hacer a usted, aquí está el Espíritu Santo en esta noche. El llamado de predicar el Evangelio no es solamente para los misioneros grandes que salen para otros países. El llamado de predicar el Evangelio es para usted también. Usted es tanto misionero como aquel que está por allá lejos. Usted requiere tanto de poder del Espíritu Santo como el que requiere el misionero que está allá en Rusia. ¿Usted sabe por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que está con el que está en Rusia es el mismo Espíritu Santo que está aquí en casa con nosotros. Y si Él hace milagro en Rusia, en China, Afganistán, en Pakistán, ¿por qué no puede hacer milagro en casa también? Un corazón misionero no se puede alcanzar sin el Espíritu Santo de Dios. Es necesario volver a Pentecostés. ¿Y qué es lo que significa? Es necesario volver a la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que no tiene manchas, que no se le puede señalar por ningún lado, porque quien anda por ella es el Espíritu Santo. Quien habla por ella es el Espíritu Santo. Quien ve por ella es el Espíritu Santo. Quien oye por ella es el Espíritu Santo. Y todo lo que hace lo hace dirigido por el Espíritu Santo. Si todos buscáramos solamente la promesa, si nos uniéramos en buscar la promesa de la que habló Jesucristo, que recibiríamos, entonces veríamos la gloria de Dios como lo vio la iglesia primitiva. Escuche bien, y no es que Dios no se esté moviendo, Dios se está moviendo porque Dios se mueve como quiera. La misma palabra dice que es viva y eficaz. La palabra no te necesita a ti, ni a mí, ni a nadie para que trabaje. Tiene vida en ella misma porque es palabra de Dios. Y dice que no retorna atrás vacía. Dios no te necesita a ti ni a mí. Pero en privilegio ha decidido darnos a nosotros el ser instrumentos en sus manos para a través de nosotros llevar este evangelio poderoso que rompe cadenas, que desata las ataduras, que transforma al adicto, al que está caído lo levanta y que pudre los yugos con la unción que proviene de papá. ¿Usted quiere ver cadenas romperse? Llénese del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver endemoniados siendo libres? Llénese del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que el Señor lo use haciendo sanidades? Llénese del Espíritu Santo. ¿Usted quiere caminar bajo la voluntad de Dios y que donde quiera que usted llegue algo tenga que ocurrir? Llénese del Espíritu Santo. Porque nosotros no somos nenes lindos de nadie, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos nenes lindos de papá de verdad. Y ahí es donde está el secreto. El corazón misionero nace en un corazón lleno del Espíritu Santo. Hay que volver a Pentecostés. Así que Dios les bendiga.
Dios le guarde.